de la Fundación San Carlos de Maipo, miembro del Consejo de Sociedad Civil del Sename. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido al Déjate Caer. Hola, Diego. Hola, Piedad. Muchas gracias por la invitación. Hola, Marcelo, muchas gracias a ti por acompañarnos para tratar de entender este cambio tan relevante que se ha venido hablando durante muchos años y que ya entra en la recta final para hacer una ley y para que se produzca concretamente el cambio de lo que era el Sename y cómo va a comenzar a funcionar este proyecto de reinserción social juvenil. Entiendo, y aquí te escuchamos para comenzar a entender, entiendo que hay dos conceptos clave en esta mutación, que uno es la reinserción y otro es la reincidencia, ¿o no? Sí, exactamente. Aquí lo primero que hay que distinguir es por qué existe una ley penal adolescente. La ley penal adolescente establece como objetivo principal la rehabilitación del joven atendiendo a su grado de madurez, a sus etapas de desarrollo. Es distinta de la ley penal adulta, no es una ley menos gravosa, no establece penas que sean menos gravosas desde el punto de vista del desarrollo. Establece penas que son menos gravosas si tú las comparas con las penas que existen en el sistema penal adulto. Pero para la etapa de desarrollo de un adolescente, de un joven, esas penas son fundamentales porque deben originar un cambio importante en materia conductual. Y eso es el objetivo por el cual se establece la ley penal adolescente, ya implementándose desde el año 2008 más o menos a la fecha. O sea, en el 2007 se hizo la gran reforma, en el 2008 se empieza a implementar y de ahí en adelante hemos visto importantes cambios en términos generales, los grandes números, una menor cantidad de niños que están involucrados en delitos, pero hemos visto también serias deficiencias que son las que pretende corregir el nuevo servicio de reinserción. Con respecto a eso mismo, Marcelo, obviamente lo que se busca y se anunciaba, si no me equivoco, ya en el gobierno pasado, en realidad está como división del Sename. No sé si lo podemos explicar para la gente que todavía no lo entiende, porque hablamos mucho del Sename, de los problemas que tiene, que acarrea, de cómo no soluciona finalmente un problema súper fundamental. ¿Cómo esto podría mejorar y a qué plazo en realidad? Porque también obviamente es un proceso súper largo, considerando además que son menores de edad y que están en su formación. Estos procesos son lentos y claramente, efectivamente, lo que se pretendía era separar a los chicos que estaban bajo la ley penal adolescente de los niños que estaban en el sistema de protección porque son de naturaleza distinta. Sin embargo, el sistema o el régimen, cuando un niño, por ejemplo, de 13 años llegaba a delinquir, era absolutamente invisibilizado y se enviaba al sistema de protección y evidentemente no había mayores sanciones asociadas a eso que le permitiera, por ejemplo, un mecanismo de rehabilitación y no estaban dentro de la óptica de la comisión del delito. En cambio, cuando ya el niño estaba entre los 14 y los 18 años, recibía un tipo de sanción penal. Entonces, el objetivo de esto es que la gran mayoría de los niños que delinquían lo hacían entre los 16 y los 17 años, recibían una sanción penal antes de los 18 años y esa sanción se prolongaba en el tiempo en el sistema penal adolescente y finalmente teníamos mayores de edad conviviendo con menores de edad. Y eso era una situación absolutamente anómala, absolutamente grave. Se da. Hoy día el 50% de los jóvenes que están cumpliendo condena llegan a la mayoría de edad en el sistema. Entran cumpliendo la condena a los 16, 17 años. Y por eso es que es tan importante los cambios que introduce el nuevo servicio, porque antes existía el cumplimiento sucesivo de las penas, lo que hacía que el joven estuviera prácticamente ya entrada a la adultez de manera significativa, cumpliendo penas unas tras otras. Hoy día se crea el mecanismo de exasperación, que quiere decir que se atiende a la más grave de las penas, se establece la sanción y se genera el proceso de rehabilitación o de reinserción en función de los antecedentes personales, de cumplimiento, etcétera, que permite que la ejecución de la pena esté mucho más acorde con los objetivos de rehabilitación y por lo tanto no se consolide en trayectorias criminales profundas que después, cuando salga del cumplimiento de la ley penal adolescente, termine entrando a gendarmería al cumplimiento de la ley penal adulta porque llega a sanciones accesorias o llega con nuevos delitos que finalmente hace que reincida una y otra vez. Ese es el objetivo y uno de los cambios más sustantivos que tiene
hoy día el nuevo servicio es esta figura en donde no existe esta acumulación excesiva de penas, sino que opera un mecanismo que permite que una sanción, que es la más gravosa, sea llevada a cabo y se vaya generando algunos otros elementos que de alguna forma vayan proponiendo un camino restaurativo, un camino de rehabilitación para el joven. Ya, entonces para tratar de entender, Marcelo, estamos conversando con Marcelo Sánchez de la Fundación San Carlos de Maipo, miembro del Consejo de Sociedad Civil del Sename. En el fondo, en palabras simples, esto se va a dividir en dos. Uno es protección y el otro es reinserción. Uno se va a llamar el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y el otro es Servicio Nacional de Protección a la Niñez y a la Adolescencia. Más o menos, esos serían los caminos. En cuanto a la estructura, ¿cómo cambia este sistema con estas dos alas, digamos? Hay varios cambios, y la verdad es que esto ya existía esta separación. Lo que pasa es que había recintos que estaban en común, había este tema que se veía con el mundo del que empezaba a cumplir la pena siendo niño y terminaba siendo adulto, etcétera. Esto estaba configurado de alguna forma separadamente, pero hoy día hay diferencias más sustantivas. Por ejemplo, una diferencia sustantiva es que en el servicio de protección, o mejor niñez, todavía sigue funcionando en base a mecanismos de subvenciones. Mecanismos de subvenciones, la ley 20, o sea, la ley que conocemos ampliamente como la ley de la JOCA, de los organismos colaboradores, establece un sistema de licitación por subvención. En el caso del sistema de reinserción, el sistema de contratación de los organismos que van a trabajar los programas de reinserción es a través de la ley de compras públicas, de tal manera de evitar que haya algún incentivo inadecuado a que, dado que establece subvención por persona, se trate de mantener de manera mucho más permanente el tiempo de cumplimiento de la condena, algo que no es tan posible en la medida que las condenas están sujetas a un cumplimiento efectivo que establece el tribunal, etcétera. Sin embargo, hay elementos que pueden atrasar el cumplimiento de la condena, elementos administrativos, elementos de comportamiento, un montón de otros casos. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, se establece que en este modelo el sistema de financiamiento que los programas es a través de la ley de compras públicas. También se establece un mecanismo de coordinación nacional y regional, un suerte de elemento articulador. Gran parte de los problemas que tenía el Sename antes, tanto en reinserción como en protección, es la incapacidad de poder articular con los distintos actores del sistema. Y en esto es muy relevante, porque los procesos de reinserción de un joven, en especial cuando ya estás cumpliendo una pena, por ejemplo, en libertad asistida, o por ejemplo, cuando ya saliste o tuviste un egreso ya del sistema penal, tú necesitas tener una coordinación efectiva con los distintos actores del Estado, con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio del Trabajo, etcétera. Y para que eso pueda realizarse efectivamente, tienes que tener elementos de coordinación. Y hay una comisión de coordinación a nivel nacional y hay coordinaciones que se hacen a nivel operativo, a nivel regional. Eso es otro elemento interesante de este proceso. Pero quizás el elemento más fundamental es que pone foco en la calidad de la intervención. Eso es muy relevante porque si uno analiza, por ejemplo, las evaluaciones que ha hecho la IPRES a través del tiempo de los distintos programas de reinserción de Sename, todas las evaluaciones son deficientes. Todos los programas tienen muy mal resultado. Entonces, aquí hay un desafío que es potente. Ahora, no todo es imputable a la calidad de los programas, también tiene que ver con elementos de focalización en la población objetivo, tiene que ver con las condenas que entregan los jueces, porque muchas veces esas condenas están centradas solamente en la gravedad del hecho, pero no en las condiciones ambientales, personales del niño que necesita un foco específico en su rehabilitación, y que es algo que se reglamenta en este nuevo servicio. Es decir, que la pena que establece el juez tome en consideración los elementos de su historial, de su ambiente social, de sus necesidades desde el punto de vista
para poder empezar su proceso de rehabilitación. No quiere decir que las penas van a ser menos gravosas porque están establecidas de carácter objetivo, pero sí genera ciertos requisitos para la ejecución de la pena que tienen consideración en todos estos elementos que tienen que ver con la historia, la reincidencia, los elementos que están asociados a su ambiente de vida para la reinserción. Sí, Marcelo, estamos conversando con Marcelo Sánchez de la Fundación San Carlos de Maipo, miembro del Consejo de la Sociedad Civil, el COSOC de Sename. A raíz de todo lo que tú nos has contado, de cómo también esto va a ir avanzando, ¿cómo podemos también, quizás a nivel de sociedad, mencionando también que tú eres miembro del Consejo de Sociedad Civil del Sename, también de la Fundación, donde trabajan obviamente justamente con este grupo, ¿no?, de la sociedad, con estos jóvenes, ¿cómo la sociedad también puede hacer un aporte? Porque hablamos mucho de cómo las instituciones van a hacerse cargo, de cómo este cambio también institucional va a generar, esperemos, un cambio positivo en el sistema, pero ¿hay alguna forma en que también la sociedad civil pueda impactar o aportar? Aunque me imagino obviamente es difícil, pero ¿alguna posibilidad? Tú has dado en el clavo. Esto, aunque se modifiquen las leyes, aunque se modifique la institucionalidad, aunque se modifiquen los programas, si es que acá no estamos dentro de un sistema mucho más amplio que tiene que ver con el ámbito o con los ámbitos en donde están estos niños, en la escuela, en la comunidad, en la familia, va a ser imposible lograr una rehabilitación efectiva. Y lo primero es que aquí hay 3 momentos en el tiempo: el antes, el durante y el después. Y cuando yo hablo de antes, significa que tenemos que tener una agenda preventiva temprana, desde la primera edad, desde cuando los niños están frente a factores de riesgo que son muy importantes. Por ejemplo, una familia que tiene un alto compromiso delictivo, por ejemplo, situaciones de vulnerabilidad, de pobreza que han derivado a lo mejor en exclusión social, por ejemplo, la exclusión educativa. Entonces tenemos que generar dispositivos de apoyo, programas protectores, generar espacios para prevenir y prevenir tempranamente. Es un error la prevención tardía. La prevención no tiene efecto cuando estamos haciéndola a los 14, a los 15, a los 17 años. Tenemos que partir antes, tenemos que partir cuando hay un déficit al interior de la familia. Tenemos que apoyar a esas familias con programas que tengan efectividad en reducir los factores de riesgo, como por ejemplo el consumo de alcohol y droga. Nosotros lo hacemos con el programa Familias Unidas. Ese programa reduce significativamente la probabilidad que los niños se inicien en consumo de alcohol y droga. Y el consumo de alcohol y droga está a la base del 50% de todos los delitos que cometen los niños, y particularmente los más reincidentes. Por lo tanto, el primer foco tiene que ser antes. Debemos dejar de llegar tarde. Tenemos que impulsar una agenda temprana de prevención social que parta mucho antes que lo que están partiendo tradicionalmente los programas de 14 a 17 años. Tenemos que partir en la primera infancia. El segundo elemento es el durante. Durante las condenas, nosotros tenemos que crear espacios para la reinserción educativa, espacios para la reinserción laboral, espacios para que se cree una buena revinculación familiar, buenos modelos parentales, porque el niño va a volver a una casa y tiene que volver también a una escuela, tiene que volver a tener relaciones con sus padres. Y después, el post, es que nosotros tenemos que ser capaces como sociedad de incluirlos, tanto ya sea en un desenlace educacional formal, como en la posibilidad de que adquieran un oficio, que adquieran un trabajo. En el caso de las mujeres, tener también la perspectiva de género en esto, porque muchas de esas mujeres van a terminar siendo madres adolescentes y van a necesitar un apoyo importante para insertarse social y laboralmente, con distintas características que en el caso de los hombres. Todos estos elementos son fundamentales, pero es un ciclo completo: el antes, el durante y el después. En eso toda la sociedad puede participar. Esto no es solo el ámbito de un servicio especializado, no es solo el ámbito de los garantes, que tiene que ver con la Corte Suprema, con el Ejecutivo, con el Legislativo, y no es solamente tampoco resorte de aquellos que son los elementos normativos. Tiene que estar la articulación con la sociedad civil, tiene que estar la articulación y el trabajo de todos para crear estos espacios protectores para la infancia. De todas maneras, es un tema evidentemente muy relevante que hay que trabajar en todos estos aspectos que señalaba Marcelo Sánchez. Te queremos agradecer esta conversación y por haber estado en el Déjate Caer. Muchas
Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Piedad, Diego, que estén muy bien. Gracias Marcelo, que estés muy bien. Es un tremendo tema, como lo explicaba Marcelo recién. Claro, la prevención, el antes, sí. Porque... O sea, que son muchas aristas y las hemos dejado un poquito de lado. Obviamente hay otras discusiones que se han tomado en la agenda, pero no hay que olvidar lo que está pasando con los jóvenes, los niños también que viven esta realidad del Sename que ya está comprobada. O sea, es cosa, o sea, ya lo sabemos. Entonces, qué bueno que ya se esté avanzando, que se estén tomando medidas y esperemos que a nivel institucional, como nos decía Marcelo, se pueda llegar a soluciones más concretas en procesos que son súper largos, pero también que haya un aporte de la sociedad civil, de todo. De todo. Esto es un paso, pero claramente lo decía, el tema es mucho más grande. Viene desde la prevención, trabajos de apoyo, el durante y evidentemente el después, pero se comienza por esto y ojalá ir avanzando. Exacto, y ahí se pueden informar también en el trabajo que realiza la Fundación San Carlos de Maipo también con respecto a este tema. Siempre hay que estar atentos porque es un tema, como les digo, que vamos a seguir revisando. De todas maneras. Sin duda. Estamos en la hora.